Bien chicos, ¿qué tal? Vamos, en este caso, bien, ahora vamos sobre la pregunta 2 de estadística y probabilidad, que nos indica lo siguiente: si el gerente demuestra que existe una diferencia significativa en el gasto medio de los compradores en línea por género, se llevará a cabo una campaña publicitaria, no, según género, a un nivel de significancia del 4%. Se puede afirmar que el gasto mensual medio de los compradores en línea del género masculino es diferente al gasto mensual medio de los compradores en línea del género femenino. Es una pregunta. La siguiente pregunta es: ¿se impulsará la campaña publicitaria por género? Asumir varianzas iguales, ¿no? Si existe diferencia significativa entre ambos gastos medios de género masculino y femenino, se va a llevar a cabo la campaña de publicidad, ¿ya? Si no, no. Bien, nos vamos a un Excel. En este caso lo voy a trabajar con esta base de datos, ¿ya? Aquí tengo en otra hoja la P2 ya resuelta, ¿ya? No le voy a explicar el procedimiento. Bien. Primero lo que he hecho es digitar, no, justamente gasto mensual en compras en línea por género, ¿no? ¿Para qué? Para agrupar por separado los datos de los gastos según sea masculino y femenino. Bien, tenemos la base de datos. Pueden aplicar filtro, ¿no? Seleccionan cualquier celda de la tabla, se van a la opción datos, en la pestaña hacen clic a filtro y como observan les salen las etiquetas de filtro, ¿no? Para poder filtrar. En este caso van a filtrar por género. Género 1, masculino. Entramos. Como ven, lo que nos interesa es los datos de los gastos mensuales. Nos traemos esos datos. Control Shift, tecla direccional hacia abajo, Control C para copiar y se traen a la otra hoja, pues, ¿sí o no? Le dan Enter, ¿no? Y como ven, ya nos copió. Yo ya lo tengo copiado, ¿no? Si no les explico el proceso. Nuevamente, se van a la base de datos. Ahora filtramos por género femenino, que es el código 2. Seleccionar el código 2, aceptar, y nos muestra simplemente los gastos mensuales del grupo femenino. Igual, Control Shift, tecla direccional hacia abajo para seleccionar todo, Control C para copiar y nos lo traemos, ¿no?, en la hoja P2. Enter o Control V nos pega los valores. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a plantear la hipótesis. Primer paso, planteamos la hipótesis. La hipótesis nula H0 y la hipótesis alterna H1. La hipótesis alterna siempre se define de la pregunta de lo que queremos investigar, saber, conocer, ¿no? En este caso la pregunta, ¿no?, o la cuestión que se necesita saber es si existe diferencia en los gastos medios de ambos grupos. Eso va a ser nuestra hipótesis alterna, ¿eh? Esta palabra es clave, ¿eh? Esta palabra diferencia. ¿Por qué? Porque nos indica qué tipo de cola va a ser la prueba de hipótesis. Porque como sabrán, existe tres tipos: cola bilateral, unilateral izquierda y unilateral derecha, pero en este caso es bilateral, ¿ya?
El H1 se define entonces como de que el gasto mensual medio del grupo masculino sea diferente al grupo femenino. U1 diferente a U2, ¿ya? Y la hipótesis nula es lo contrario. Como aquí es diferente, entonces la hipótesis nula va a ser igual. Y luego definimos el nivel de significancia. Alfa igual a 4% o 0.04. 3. Paso 3. El estadístico T para la diferencia de media con varianzas iguales. Hay dos casos para pruebas de hipótesis de diferencia de media. El caso Z y el caso T. El caso Z es cuando ambas muestras son mayores a 30, es decir, la cantidad de muestras por género masculino y la cantidad de muestras por género femenino. Si son mayores a 30 se utiliza el caso Z. Pero acá tenemos la cantidad de muestras. Con contará, localizado acá, contará de qué valores, justamente los valores de los gastos del grupo masculino. Nos da un valor de 27. Entonces, para la cantidad de datos para el grupo femenino va a ser la diferencia de 50 menos 27, que es igual a 23. ¿Ya? Bien. Y además la pregunta te dice asumir varianzas iguales. Entonces, como ya sabemos que la cantidad de muestras es menor, ¿no? De que ambas muestras son menores a 30. Y además la pregunta nos indica de que asumamos varianzas iguales o homogéneas, ¿no? Entonces se va a aplicar el caso T con N1 y N2 menores a 30 muestras, y varianza desconocida pero homogénea. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula para hallar el estadístico T con estas condiciones? O sea, en este caso es esta. ¿Ya? Justamente esta es la fórmula, donde X1 rayita es el promedio, ¿no?, de la muestra del grupo masculino. Todo esto. ¿Ya? Y X rayita sub 2 es el promedio del grupo femenino, menos la media poblacional, ¿no? O sea, la diferencia de la media poblacional menos del grupo masculino menos la media poblacional del grupo femenino. ¿Ya? Como la pregunta no te indica si existe, ¿no?, si hay diferencia entre la media poblacional del grupo masculino y femenino, entonces eso nos indica que esta diferencia es igual a 0, ¿ya? Todo dividido por ¿quién? Por la raíz cuadrada de s al cuadrado sobre n sub 1 más s al cuadrado sobre n sub 2, donde n sub 1 es la cantidad de datos del grupo masculino. ¿Y cuánto es eso? Justamente 27. ¿Ya? Y n sub 2 es la cantidad de grupo femenino, la cantidad de datos, y eso es 23. ¿Y quién es ese al cuadrado? Ese al cuadrado es la varianza agrupada. ¿Y cómo se obtiene ese valor? Mediante esta fórmula. N sub 1 menos 1 por S sub 1 al cuadrado más N sub 2 menos 1, todo eso multiplicado por S sub 2 al cuadrado, dividido por la suma de la cantidad de datos de ambos grupos menos 2. O también este valor corresponde a los grados de libertad.
la expresión del denominador. Y ahora tenemos los valores n sub 1, n sub 2. ¿Y quién es ese sub 1 y ese sub 2? Ese sub 1 viene a ser la desviación muestral del grupo 1, en este caso del grupo masculino. Y ese sub 2 viene a ser la desviación muestral del grupo femenino, ¿no? Del grupo 2, obviamente. Mediante esta expresión se obtiene la varianza agrupada. Bien, ya. Acá tenemos precisamente calculado mediante una función Excel las desviaciones estándar muestrales para ambos grupos. Le dan igual desves.m, ¿no? Selecciona el rango de datos del grupo masculino, nos da un valor de 1078.83. Eso viene a ser la desviación estándar muestral del grupo masculino. Igual para el grupo femenino, igual desves.m, y seleccionan todo el rango del grupo femenino, ¿no? Control Shift, tecla y direccional hacia abajo, nada más, y Excel automáticamente detecta hasta dónde llega la cantidad de datos, ¿no? Y le da Enter. Como ven, nos da un valor de 1112.79 a 2 decimales, ¿no? Como observarán, acá tengo la prueba de hipótesis realizada en el Megastadia. Eso lo van a aplicar posteriormente, terminando. Bien, una vez teniendo esta fórmula y los datos calculados, tanto la cantidad de datos para cada grupo y las divisiones muestrales, ustedes reemplazan y hallan la varianza agrupada, ya. Le va a dar este valor. Ya. Ahora, teniendo la varianza agrupada, podemos hallar el estadístico T. La reemplaza simplemente. Tienen el promedio. Si quieren, pues, por ejemplo, calculan el promedio, ¿no? Promedio igual promedio de grupo 1, del grupo de los varones. Seleccionan, ¿no? Nos da un valor de a 2 decimales, a 2120.19, y el promedio de grupo del grupo femenino, ¿no? Para la muestra del grupo femenino, y no seleccionamos todo el rango, Enter, también a 2 decimales, ya. 1690.61. Ya. Bien, tienen todo. Bien, ahí tenemos los datos, ¿ya? Ahora, teniendo ya el promedio, podemos hallar el estadístico T. Lo reemplaza simplemente x sub 1, dijimos que es el promedio del grupo masculino, en este caso 2120.19, menos x sub 2 es el promedio del grupo femenino, ¿no? Nos dio un valor de 1690.61, dividido por la raíz cuadrada de ¿quién? De s cuadrado sobre n sub 1. Ese cuadrado nos da este valor. Un numerazo. 119 millones, ¿no? No, perdón, 1.197.992.74067 con 4 decimales, ¿no? Aproximando a 4 decimales. Eso viene a ser todo ese cuadrado, ¿no? Simplemente lo reemplazan, no elevan al cuadrado ya. Si observan bien, todo esto es el valor de ese cuadrado. Reemplazan, dividido por n sub 1, que viene a ser 27, más
igual S cuadrado, es el valor clave que tenemos aquí, dividido por n sub 2, que viene a ser 23, ¿no? Y nos da un valor de 1.383. Yo lo tengo aplicado con la fórmula Excel, como observarán. Y el p-valor, ¿cómo se halla el p-valor? Mediante una función Excel, que luego lo vamos a hacer con el megastat, ¿no? Vamos a mostrar el procedimiento. Le dan igual seleccionamos, buscamos, nos aparece varias distribuciones, ¿no?, de probabilidad, y seleccionamos la distribución .t.2c, es decir, distribución t de 2 colas. Devuelve la distribución t de 2 colas, doble clic y nos pide ingresar dos criterios. En este caso viene a ser el valor estadístico, que es igual a este valor. Selecciona la celda y logrado de libertad. Dijimos que logrado de libertad es la suma de ambas muestras menos 2. Ese es un valor de 48. Aquí vimos 48. Y nos da un p-valor de 0.1730. ¿ya? ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es de que si el p-valor es menor a la significancia, se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual a la significancia, en este caso, ¿no?, 4% o 0.04, se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? Decidimos, como el p-valor es igual a 0.1730, la cual es mayor a la significancia, ¿no?, del 0.04, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, ¿no? Aceptamos la hipótesis nula, ¿ya? ¿Y cuál es la conclusión? Como aceptamos la hipótesis nula, y la hipótesis nula nos indica que las medias, ¿no?, en gastos mensuales de grupo masculino y femenino son iguales. ¿Ya? Entonces podemos, por lo tanto, no afirmar de que los gastos medios sean diferentes. ¿Por qué? Porque hemos demostrado de que los gastos medios entre ambos grupos por género son iguales, ¿no? Ya que a un 4% de significancia se demuestra de que son iguales. Entonces, por lo tanto, o por consiguiente, no se llevará a cabo la campaña de publicidad según género. ¿Por qué? Porque la pregunta me indicaba de que si existiese diferencia significativa entre el gasto medio mensual de ambos grupos, ¿no?, por género, se va a impulsar una campaña de publicidad. Pero como hemos demostrado de que no existe diferencia, entonces no se impulsará, ¿no?, la campaña de publicidad según el género del comprador. O de los compradores en línea. No, bien, eso es bien, eso es con todo el proceso para la prueba de hipótesis. Ahora vamos a utilizarlo con el megastat. Ya tenemos ambos grupos por separado. Nos vamos a datos. Tengo instalado ya el complemento megastat. Se van a la pestaña donde dice test de hipótesis, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hipótesis test o test de hipótesis, ¿no? Seleccionamos y nos va a habilitar 6 opciones más. Hipótesis para la media o media versus hipótesis valor de hipotético, ¿no? Comparación de dos grupos independientes. Justamente eso vamos a seleccionar, ¿ya? Comparar dos grupos independientes. ¿Ya? Como observarán, luego nos arroja otra ventana en donde nos pide ingresar los datos de grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 va a ser los datos del grupo masculino.
seleccionan todos los datos sin el nombre de campo. Y el grupo 2, los datos de género femenino, igual, seleccionan todos los datos sin el nombre de campo. La hipótesis alternativa dijimos que es diferente, ¿sí o no? Uso 1 diferente de uso 2. Entonces seleccionamos no igual, no equal. Está en inglés, ¿no? Es decir, no igual. Y además, como el problema no nos indica de que existe diferencia, ¿no? O algún valor diferente entre las medias poblacionales de ambos grupos, asumimos que es 0, ¿ya? Más abajo nos aparecen las opciones para seleccionar según el caso, ¿no?, de prueba de hipótesis que vamos a elegir. En este caso, para nuestro ejercicio es la primera opción, ¿no? Test de hipótesis, ¿no?, del caso T con varianza agrupada. Seleccionamos la primera opción y el nivel de confianza, a ustedes tal vez en un principio le aparezcan por default el 95% de esta forma, pero el problema nos dice con un nivel de significancia del 4%. Entonces el nivel de confianza, ¿cuánto es? Es la diferencia de 100% menos ese 4%, que es igual al 96%. Digitamos 96%. Y también le pueden dar display si gusta. Selecciona, ¿no? Para seleccionar. ¿Para qué? Para que puedan observar los valores del límite inferior y superior de la diferencia de media, ¿no?, al 96% de confianza, del nivel de confianza. Más abajo hay una prueba de un test para igualdad de varianza. No es necesario que seleccionen eso. Bien, seleccionan todo hasta ahí y le dan OK. Carga. Como ven, nos arroja este valor. Justamente es el mismo que tengo aquí, que ya lo tengo copiado aquí en esta hoja. La varianza agrupada nos da el megastat, nos arrojó con 3 decimales y acá lo tengo con 4 decimales. Es precisamente igual. Si yo decido coger a 3 decimales, ¿ven?, nos da bastante igualito, similar. Y el estadístico T también, yo lo tengo acá mediante la fórmula y el megastat me arrojó el valor bastante igualito. El p-valor también 0.1730 para 2 colas, ese valor que nos arrojó el megastat, y también yo lo tengo aquí mediante una función Excel, que es bastante igualito. ¿Lo ven? Y con eso tomamos la decisión y concluimos. Una cosa más, hay a veces en donde el megastat nos arroja el p-valor por default sombreado de amarillo, de esta manera. ¿Qué nos indica eso cuando el p-valor, ¿no?, se encuentra sombreado de amarillo? Cuando lo ejecutamos con el megastat, ¿no?, automáticamente nos arroja toda esta tabla, ¿no?, de esta manera. Así. El sombreado de amarillo al p-valor nos indica de que se rechaza la hipótesis nula, ¿ya?, para que tengan en cuenta. Tal vez lo haya explicado el docente, de hecho sí, seguramente. Pero cuando no, si está de esa forma, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿ya? O a veces aparece un sombreado bastante débil también, se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta simplemente ya y sepan. Bien, eso sería todo entonces, chicos, en la pregunta 2 de ProES.